Muy bien. ¿Qué significa la semiología? ¿Qué es la semiología? Es aquella parte de la medicina que se encarga de estudiar los signos y síntomas de las enfermedades para así llegar a su diagnóstico clínico, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vendrá a ser un signo? Un signo son datos objetivos de las enfermedades, son datos que pueden ser medibles, ¿no? Por ejemplo, la dilatación cardíaca, ¿no? La presencia de lesiones cutáneas, lo que es la fiebre, ¿no? Esos datos clínicos que pueden ser evidenciados por el explorador, ¿no? También entran aquí los valores laboratoriales como la hiperglicemia, hipertrigliceridemia, también entran como los signos. Los síntomas vendrían a ser aquella parte subjetiva de las enfermedades, ¿no? Son muy difíciles de verificar por el explorador o por el médico, ¿no? Y es una sensación más propia del paciente. El síntoma más conocido vendría a ser el dolor, ¿no? Tenemos en este cuadro, como vemos en la imagen, algunos dolores característicos que los vamos a recordar. Un dolor de lo que es la perforación de una úlcera gástrica, ¿no? Que puede expandirse a todo lo que es el abdomen, causando un abdomen en tabla, ¿no? El dolor del cólico biliar, el dolor de la colecistitis aguda, ¿no? Tenemos también el dolor de la pancreatitis, característica en cinturón, ¿no? Tenemos el dolor de lo que es la apendicitis aguda, ¿no? Con la migración hasta llegar a fosa ilíaca derecha, ¿no? Tenemos en la parte un dolor en vientre bajo, característico de los anejos genitales en la mujer, ¿no? La siguiente imagen representa un dolor de una diverticulitis, ¿no? En la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Y el último esquema nos hace recuerdo a lo que son los cólicos renales, ¿no? Entonces, diferentes tipos de dolor, ¿no? Y recordemos que este es un síntoma tal vez el más importante, ¿no? ¿Y qué vendría a ser un síndrome? Un síndrome es el conjunto tanto de signos como de síntomas, ¿no? Que estos están entrelazados fisiopatológicamente, entrelazados entre sí, ¿no? Y nos orientan ya a un diagnóstico ya más clínico. ¿Qué ejemplos tenemos de síndromes? Por ejemplo, el síndrome febril, el síndrome de hipertensión intracraneana, el síndrome esofágico, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué será un signo patognomónico? Es un signo que al estar presente ya nos indica totalmente la presencia de una enfermedad. El más conocido, como podemos ver en la imagen, son las manchas de Koplik, que nos indican que el paciente sufre de un sarampión, ¿no? Estas manchas de Koplik se encuentran por dentro de la mucosa bucal, ¿no? Son manchas blanquecinas rodeadas de un halo eritematoso, ¿no? Y son patognomónicas de lo que es el sarampión, ¿no? Bueno, la semiología en sí, si recordamos, tiene dos pilares básicos, uno lo que es la anamnesis y otro lo que es la exploración física, ¿no? La anamnesis en sí es la parte más importante de lo que es la semiología. También se denomina interrogatorio, ¿no? Es aquella que nos indica una interacción entre el explorador, el médico, con el paciente, ¿no? En el momento de obtener los datos de la enfermedad actual, antecedentes, medicamentos que toma, hábitos, etcétera, que están relacionando, que nos orientan al diagnóstico, ¿no? Muchos indican que ya solamente una buena anamnesis ya nos da el 50% del diagnóstico, ¿no? O otras escuelas indican que vale más una hora de una exhaustiva anamnesis que 10 horas de un prolijo examen físico, ¿no? Entonces, la anamnesis vendría a ser la parte más importante de lo que es la semiología, ¿no? Y para poder llegar a un diagnóstico. Bueno, hablar ahora de lo que es la exploración física, ¿no? La exploración física en sí tiene 4 pilares a su vez, lo que es la inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? La inspección es utilizar el sentido de la vista, ¿no? Para poder ya desde el momento que entra el paciente o la persona afectada, ¿no? Poder ya orientarnos clínicamente a lo que el paciente tiene, ¿no?
Entonces esta inspección visual, ¿no? Puede ser una inspección somática general, ¿no? En esto entra la marcha del paciente, qué movimientos tiene, la coloración de la piel, ¿no? O sea, ver al paciente de una manera general, pudiendo clasificarlo en un paciente en buen estado general, en regular estado general o en mal estado general, ¿no? Y la inspección somática local, ¿no? Se refiere más a los segmentos, inspeccionar lo que es la cabeza, inspeccionar lo que es el cuello, el tórax, abdomen, así sucesivamente, de acuerdo a lo que nosotros estemos analizando en ese momento. Lo que es la palpación, ¿no? La palpación se recomienda utilizar todo lo que es la palma de la mano, ¿no? Y esta palpación puede ser unimanual o bimanual, ¿no? Unimanual usando solo uno, bimanual, ¿no? Utilizando ambas manos, ¿no? Incluso a veces para palpar, ¿no? Órganos profundos, especialmente esto en el abdomen, ¿no? Se puede presionar de esta manera. Bueno, luego la percusión. La percusión consiste en realizar golpes sobre algunos órganos o segmentos del cuerpo, ¿no? Puede ser la percusión, ejemplificando, ¿no? Directa, ¿no? Puede ser una percusión en rebote, una percusión dígito-digital o puntiforme, ¿no? Dependiendo del segmento, ¿no? Y de la forma en que explora el médico, ¿no? Esta percusión nos va a poder nos va a permitir obtener sonidos. ¿Cuáles son estos sonidos que se pueden obtener? Un sonido mate, ¿no? Que se obtiene al percutir órganos parenquimatosos carentes de aire. Por ejemplo, el hígado a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Los músculos, ¿no? Los percutimos y pues nos dan un sonido mate, ¿no? El lado opuesto, el sonido opuesto, tendría el sonido timpánico, que se obtiene al percutir vísceras huecas, especialmente a nivel abdominal, ¿no? A nivel abdominal sabemos que están los intestinos, delgado, grueso, lo que es el estómago. Entonces, como son vísceras llenas de aire, al percutirlas obtenemos el sonido timpánico, ¿no? Y entre ambos, entre el sonido mate y el sonido timpánico, se encontraría el sonido claro, ¿no? Que es un intermedio entre ambos y es característico, ¿no? De la percusión de las regiones pulmonares, de las áreas pulmonares, ¿no? El famoso claro pulmonar, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces en el tórax pues se puede encontrar una combinación de esto, por ejemplo, ¿no? Los pulmones, el sonido claro pulmonar, pero a nivel de la región anterior del tórax, un sonido mate que corresponde a lo que es el corazón, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, que los pulmones con un desame pleural, ¿no? Toda esta parte superior generalmente va a ser un sonido claro pulmonar, pero en la región del desame va a ser un sonido mate. La auscultación, ¿no? Consiste en utilizar lo que es el sentido del oído y puede ser una auscultación directa, utilizando directamente nosotros el pabellón auricular sobre la región que queremos auscultar, o puede ser una auscultación indirecta, que es la más utilizada, ¿no? Mediante el uso de los estetoscopios, ¿no? Entonces ya habríamos visto lo que es la anamnesis y el examen físico, que son los pilares básicos que utiliza la semiología, ¿no? El interrogatorio y utilizar nuestros sentidos, ¿no? Y bueno, ya solamente con una buena anamnesis, ¿no? Y complementando con un buen examen físico, ya se tendría que tener una orientación diagnóstica clínica, ¿no? De la patología que tiene el paciente, ¿no? Y por último, ya recién con esa orientación clínica procederemos a los métodos complementarios, ya sea laboratoriales, de imagen, etcétera, ¿no? Bueno, continuando, vamos a ver un poco lo que es la historia clínica. La historia clínica es un documento legal escrito, ¿no? Que verifica lo que es toda la interacción que ha tenido el paciente con el médico y con todos los trabajadores del área de salud en el diagnóstico y tratamiento de su patología, ¿no? Estando todos registrados, ¿no? Y nos sirve sobre todo para llegar al diagnóstico, llegar a un buen diagnóstico y así poder tratarlo posteriormente,
¿no? ¿Qué partes tiene una historia clínica? Pues empezamos con la filiación, ¿no? Un nombre y apellidos correctos para identificar bien al paciente, el grupo étnico o raza que presenta, ¿no? La edad, en la edad podemos decir que no es lo mismo atender a un niño, un adulto, un anciano. Un niño generalmente tiene enfermedades más inflamatorias agudas, como ser una parotiditis, una hepatitis, ¿no? Como por ejemplo. Los adultos más que todo están predispuestos a tener enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, ¿no? Y los ancianos, ¿no? Más procesos atróficos y tumorales, por ejemplo, ¿no? La edad, ¿no? El sexo. Las mujeres, por ejemplo, están más predispuestas a enfermedades tiroideas, ¿no? Litiasis vesicular, por ejemplo, ¿no? Anemia microcítica hipocrómica, ¿no? En los varones, más que todo los procesos coronarios, gástricos, hepáticos, ¿no? Por ejemplo. El estado civil, ¿no? Por ejemplo, los estados de soledad tienden a que las personas puedan entrar en depresión y es un riesgo esto de suicidio, ¿no? Los antecedentes no patológicos, ¿no? Los antecedentes, ya sean patológicos, familiares o no patológicos, son importantes especialmente en el momento de enfrentarnos a una pregunta tipo caso clínico, ¿no? Aparte de ver la edad, ¿no? Los antecedentes que nos dan están muy relacionados tal vez con la respuesta que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, recordando un poco, tenemos los antecedentes no patológicos, la ocupación del paciente, por ejemplo, en donde trabaja, si está siendo sometido a ruidos fuertes, los accidentes laborales, enfermedades profesionales, microtraumatismos repetidos, radiaciones, etcétera, son algunos ejemplos, ¿no? Donde la ocupación puede afectar y puede producir una enfermedad. El lugar de residencia, no es lo mismo vivir a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar que vivir en un lugar tropical, ¿no? Ahí tenemos el Sorojchi, el mar de Chagas, respectivamente, ¿no? Como ejemplos, ¿no? Los hábitos, como siempre, saber si el paciente es alcohólico, fuma, consume drogas, ¿no? Especialmente esto en jóvenes. La alimentación, horas de sueño, etcétera, son ejemplos de hábitos que también nos pueden orientar a un diagnóstico, ¿no? Los antecedentes familiares, ¿no? Ver si hay dentro de la familia del paciente algunas enfermedades que se pueden ir transmitiendo hereditariamente, ¿no? Y bueno, vale recalcar que el cáncer de mama tiene un gran componente heredofamiliar, al igual que el CA de colon, el cáncer colorectal, ¿no? Dentro de los antecedentes patológicos, ¿no? Tal vez algo importante viene a ser si el paciente ha estado hospitalizado, ha tenido cirugías previas, accidentes, enfermedades en su infancia, incapacidades, alergias y sus vacunas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Entonces recalco que los antecedentes, si lo ven en un caso clínico, es muy importante tomarlo en cuenta para llegar a la respuesta que nos están pidiendo, ¿no? Y bueno, tal vez la parte más importante de lo que es la historia clínica es el comienzo y evolución de la enfermedad actual, ¿no? Esta enfermedad actual es el motivo de consulta porque el paciente viene, ¿no? Y es donde tenemos que sacar toda la información, ¿no? Respectiva para hacer una buena historia clínica, una buena enfermedad actual. Preguntas básicas: ¿qué es lo que le pasa al paciente? ¿Cuándo comenzó la enfermedad actual, ¿no? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo ha evolucionado hasta la fecha? Es decir, la obtención de la enfermedad actual tiene que ser ordenada. Como lo dicen, no es mejor tener un inicio, un nudo y un final, o sea, obtenerla ordenadamente. Bueno, pasamos ahora un poco a lo que es la exploración física general, ¿no? Vamos a explorar al paciente, pero generalmente, globalmente. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Tenemos que valorar lo que es la actitud o postura, ¿no? La actitud son aquellas posiciones del cuerpo que tiene el paciente para poder evitar algún dolor, ¿no? Posiciones antiálgicas o para disminuir la molestia que tiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos la actitud en decúbito, ¿no? Los decúbitos activos son los más conocidos. Por ejemplo, tenemos el decúbito
el decúbito supino, o también llamado decúbito dorsal, ¿no? Donde el paciente se encuentra recostado sobre la espalda. Luego tenemos el decúbito prono, ¿no? O también llamado decúbito ventral, donde el paciente se encuentra recostado sobre su abdomen, ¿no? Vale destacar que este decúbito ventral es el más fisiológico para dormir, ¿no? Aunque el que más se usa, ¿no? Es el decúbito dorsal, ¿no? Luego tenemos los decúbitos laterales, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Se llaman activos porque el paciente es capaz de realizarlo por sí mismo, estos decúbitos. Pero los decúbitos, tenemos otro, como vemos en la imagen, los decúbitos pasivos. Estos decúbitos pasivos en aquellos pacientes comatosos o que no se pueden mover, ¿no? Donde cualquier extremidad por efecto de la gravedad adopta una posición involuntaria para este paciente, ¿no? Son pacientes que necesitan mucha ayuda en su cuidado, ¿no? Y luego, algo muy importante vendrían a ser los decúbitos forzados, ¿no? Recordando tal vez algunos importantes, tenemos la actitud en gatillo de fusil, como vemos en la imagen, ¿no? Donde el paciente tiene la parte posterior del cuello y la espalda superior contracturada, ¿no? Adopta una posición fetal en decúbito lateral, ¿no? Y esta actitud en gatillo de fusil es característica de procesos meningios, ¿no? La actitud ortopneica, ¿no? En pacientes ya sean que estén cursando con patología cardíaca o pulmonar, donde la respiración mejora cuando él está sentado, pero empeora cuando está echado. Por lo tanto, necesitan estar en una posición vertical, ortopneica. ¿Para qué? Para no tener tanta disnea, ¿no? Luego tenemos la actitud maometana o genupectoral, como vemos en la imagen, ¿no? Viendo solamente la imagen ya podemos ver que es un paciente que tiene un gran dolor, ¿no? ¿En qué casos podemos observar esta actitud maometana? En pericarditis, por ejemplo, en las pancreatitis, ¿no? Donde el paciente, ¿no? Apoya las extremidades inferiores en las rodillas, ¿no? Y flexiona todo el cuerpo hacia adelante, ¿no? Como vemos en la imagen. Luego la actitud en opistótonos, ¿no? Donde los pacientes adoptan un arco a nivel dorsal, ¿no? Y solamente la nuca y los talones son los que están tocando sobre la cama del paciente, ¿no? Es característico del tétanos, ¿no? Entonces vendrían a ser algunas actitudes a recordar, ¿no? Y las facies, ¿no? Sabemos que las facies, algunas enfermedades, ¿no? Se pueden ya identificar solamente al ver la cara del paciente, ¿no? Entonces las facies las vamos a ver, a recordar más que todo al ver cabeza y cuello. Luego vamos a ver lo que es la piel, ¿no? La coloración, algunas lesiones, ¿no? La vascularización, ¿no? Que nos indica mucho, ¿no? Dentro de la piel vale recalcar lo que son las lesiones primarias y las lesiones secundarias, ¿no? Las lesiones primarias, ¿no? Más importantes tenemos lo que es la mácula. Recordemos que la mácula no se palpa, no es una mancha circunscrita, ¿no? En la piel. Luego tenemos lo que es la pápula. Esta pápula sí es palpable, ¿no? A manera de una nodulación pequeña, ¿no? Luego tenemos lo que son las vesículas, muy parecidas a las pápulas, pero tienen un contenido seroso, pero son de pequeño tamaño. Las pústulas, de igual manera, son nodulaciones que sí tienen un contenido, pero purulento, ¿no? Las ampollas, similares a lo que son las vesículas, pero de mayor diámetro, más de medio centímetro de diámetro. Los nódulos, ¿no? Los nódulos del tumor son similares a las pápulas ya, pero aumentando más su tamaño y sí son palpables, ¿no? Las ronchas, ¿no? Eso representa lo que es un edema del corion de la piel, y también se denominan abones, ¿no? Característicos de procesos alérgicos, por ejemplo. Y las lesiones secundarias generalmente se originan a partir de las primarias, ¿no? Y para recordar algunas tenemos lo que es la exfoliación, ¿no? O descamación de la piel, la costra, que es ese exudado que se va desecando, la excoriación o abrasiones superficiales de la piel, la fisura, ¿no? O grietas que comprometen más que todo la epidermis y llegan hasta la dermis superficial. Las úlceras, que sí hay una pérdida ya de continuidad, ¿no? Hay una pérdida de capas circunscritas, generalmente es muy patológico esto, y la cicatriz, donde ya se va formando tejido conectivo, ¿no? En una lesión previa.
¿no? Entonces estas son las características de las lesiones primarias y secundarias de la piel, ¿no? Luego hay que ver la coloración de la piel, ¿no? Y algunas alteraciones, ¿no? Tenemos aquí en la imagen, como pueden observar, lo que es la palidez. ¿Qué vendría a ser la palidez? La disminución de la coloración normal de la piel, ¿no? Vale destacar que hay palideces transitorias, como de las emociones fuertes, ¿no? Pero hay también una palidez ya permanente, especialmente en los casos de anemia. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la subicundez, como vemos en el gráfico aquí. La subicundez es esa coloración rojiza que presenta lo que es especialmente la cara, ¿no? Algunos ejemplos de subicundez, ¿no? Aquellos pacientes con hipertensión, ¿no? Por esa plétora que tienen, presentan una subicundez facial, y especialmente los pacientes globúlicos, ¿no? Otros procesos como la rosácea también presentan una subicundez a nivel de las mejillas. Luego vemos lo que es la cianosis. La cianosis es esa coloración azulada, ¿no? De piel y mucosas principalmente, ¿no? Y esta cianosis se debe a una acumulación de la hemoglobina reducida mayor a 5 gramos, ¿no? ¿Qué tipos de cianosis tenemos? Las cianosis centrales, vemos aquí el gráfico, ¿no? Esta cianosis central ya nos indica alguna alteración cardiopulmonar principalmente, ¿no? Y esa es una cianosis que aparece en la punta de la nariz, en los lóbulos de las orejas, ¿no? A nivel de los labios, ¿no? De la mucosa bucal, de igual manera puede aparecer, e incluso a nivel de las puntas de los dedos, ¿no? De los lechos unguiales, ¿no? Esta es la cianosis central. La cianosis periférica se debe más que todo a un enlentecimiento en el flujo sanguíneo, y por ese enlentecimiento esta sangre pierde todo el oxígeno, ¿no? A medida que va pasando por diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, y esto nos va a dar unas extremidades distales frías, por ejemplo, ¿no? Se va a dar también en procesos como una flebitis, ¿no? Vendría a ser una cianosis periférica más local, ¿no? Por inflamación de las venas afectadas, ¿no? La enfermedad de Raynaud nos puede dar cianosis más que todo por una vasoconstricción, ¿no? Presente más que todo en las manos, ¿no? En los dedos de las manos, ¿no? Y en casos de coartación, como la coartación de la aorta, ¿no? Que es un estrechamiento de la raíz naciente de la aorta, ¿no? Lo cual va a disminuir el riego sanguíneo, por lo tanto puede dar esta cianosis, ¿no? Característica. Luego tenemos la cianosis por las alteraciones de la hemoglobina. Esto solamente para mencionarlo. Tenemos la metahemoglobinemia, hemoglobinopatía, sulfohemoglobinemia, ¿no? Otra coloración que tenemos que tener en cuenta es la ictericia, que es esa coloración amarillenta de piel y mucosas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? En qué lugares se va a poder observar esto, sobre todo a nivel de las conjuntivas, las escleras, ¿no? A nivel de lo que es la cara, el tórax anterior, y es muy importante recordar que para valorar mejor la ictericia es mejor utilizar la luz natural, ¿no? Bueno, siguiendo con esta exploración física de manera general, vamos a hablar un poco del panículo adiposo, es decir, del tejido celular subcutáneo, ¿no? El tejido celular subcutáneo, ¿no? Puede ser susceptible a algunas alteraciones, como por ejemplo el edema. ¿Qué es el edema? Es la acumulación de líquido, ¿no? Ya sea puede ser en el tejido celular subcutáneo, pero también puede ser en tejidos laxos. Cuando aparecen tejidos laxos, estamos hablando de lo que son principalmente los párpados, el escroto, labios mayores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, algunos tipos de edema, ¿no? Tenemos el edema cardiocirculatorio. ¿Por qué? Porque la bomba cardíaca no bombea bien, y hay una acumulación de sangre, aumentan las presiones hidrostáticas, y estas presiones hidrostáticas, ¿no? Vencen lo que es el vaso sanguíneo y el líquido se extravasa. ¿Cómo va a ser clínicamente, cómo va a ser el edema cardiocirculatorio? Va a ser rojo, duro, caliente, ¿no? Y deja lo que es el signo de la fobia. El edema renal, ¿no? Cuando ya el riñón no cumple las funciones de equilibrar los líquidos, los electrolíticos,
y los electrolitos, perdón, ahí aparece, ¿no?, de igual manera acumulación de líquido, especialmente en lo que son las extremidades inferiores, ¿no?, en lugares declives, ¿no? Y este edema, clínicamente el edema renal va a ser, comparándolo con el cardíaco, va a ser más blanco, blando, frío, y también de igual manera deja fobia, tal vez un poco más notoria. El edema carencial se ve en pacientes desnutridos principalmente, ¿no?, y se debe, como indica aquí, a la hipoproteinemia en los desnutridos. Estos pierden sobre todo lo que es la albúmina. Al no haber albúmina en el torrente sanguíneo, la presión coloidosmótica disminuye, aumenta la hidrostática, esto se extravasa, el líquido se extravasa a los tejidos y se va acumulando líquido, ¿no? El edema alérgico, ¿no?, que generalmente es más generalizado, más extenso, ¿no?, y se da por procesos de hipersensibilidad, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es vamos a ver lo que es el signo de la fobia, es recordarlo un poco, ¿no? La fobia es esa huella, es esa impresión que se puede dejar en lugares que estén afectados por edema. ¿Y cómo se clasifica esta fobia? Fobia de una cruz, o es una fobia ligera que desaparece rápidamente. Fobia 2 cruces ya dura de unos 10 a 15 segundos. La fobia 3 cruces ya es más profunda, puede durar hasta 1.5 minutos. Y la fobia 4 cruces ya es más profunda, de 2 a 5 minutos. Ya tarda en perderse, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Se presiona, ¿no?, con los dedos mediales, ¿no?, para obtener una mejor impresión, ¿no?, y vemos ahí la huella que deja, ¿no? Entonces vemos el tiempo en que va desapareciendo, ¿no?, y lo clasificamos 1, 2, 3 hasta 4 cruces, ¿no? Otro término importante es la ascitis, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? ¿Qué es la ascitis? Es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. ¿En qué pacientes vamos a poder observar esto? En los pacientes afectos del hígado, por ejemplo, la cirrosis, ¿no?, en pacientes que tengan algún tumor intraabdominal, por ejemplo, un CA de ovario, ¿no?, que puede debutar con ascitis, ¿no? ¿Qué es la anasarca? La anasarca es el edema generalizado, ¿no?, en todo el cuerpo, incluso en la cavidad abdominal, ¿no?, es un edema generalizado la anasarca. Muy bien. Seguimos analizando, haciendo una exploración, ¿no?, general al paciente, y vemos el estado de nutrición, ¿no? Vale destacar ahí lo que si el paciente está delgado, con sobrepeso, ¿no?, es importante pesar al paciente, ¿no? Se puede valorar lo que es el índice de masa corporal, ¿no?, actualmente utilizado. Luego, también es importante recordar qué es el hábito corporal, ¿no? Es decir, poder clasificar al paciente en un biotipo morfológico. ¿Qué biotipos morfológicos tenemos? Como vemos en la imagen, ¿no?, el biotipo pícnico, donde predominan los diámetros anteroposteriores, ¿no?, un tórax anteroposterior sobre todo que predomina, las extremidades, ¿no?, más delgadas, ¿no? Estas personas son susceptibles a enfermedades metabólicas principalmente, cólicos biliares, diabetes, hipertensión, ¿no? Luego tenemos que este biotipo pícnico, ¿no?, su arquetipo o representado puede ser Sancho Panza. Luego tenemos el biotipo leptosómico, ¿no?, donde en este predominan los diámetros verticales y longitudinales sobre los anteroposteriores, ¿no? Son altos, delgados, ¿no?, y estos pacientes pueden estar predispuestos a lo que son las tosis viscerales, ¿no?, descenso de riñón, por ejemplo, o lo que son las hernias inguinales, ¿no? Luego tenemos el biotipo atlético, ¿no?, donde el tórax es el que predomina, ¿no?, y hay un buen desarrollo de la masa muscular, ¿no?, tendientes a la psicosis y manía en estos pacientes, ¿no? Entonces, estos 3 biotipos ya nos pueden orientar a alguna patología que pueda presentar, ¿no? Luego otros datos biométricos, ¿no?, la talla, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, el peso, etcétera, ¿no? Luego vemos lo que es la marcha, ¿no? Vale recordar que tiene que haber una oscilación normal, ¿no?, en una dirección fija, ¿no?, una marcha normal, ¿no?
las extremidades inferiores oscilan con las extremidades superiores, ¿no? Eso vendría a ser una marcha normal, ¿no? Y ahí están participando tanto lo que es el sistema nervioso como la parte muscular, ¿no? Entonces tenemos algunos ejemplos como la marcha atáxica, cerebelosa, parkinsoniana, que lo vamos a ver mejor al estudiar semiología del sistema nervioso. De igual manera, en ese tema vamos a ver algunos movimientos, como son las convulsiones, coreas, balismos, atetosis, tics, espasmos musculares, mioclonías, temblores. Lo vamos a ver en semiología del sistema nervioso, ¿no? Y es importante tanto la marcha y los movimientos por esa relación que les comentaba entre lo que es el sistema nervioso y los músculos, la parte motora, ¿no? Un movimiento patológico ya nos puede indicar alguna lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Y bueno, para recordar rápidamente algunos signos vitales normales en los adultos: la presión arterial 120 la sistólica, 80 la diastólica, se mide en milímetros de mercurio; la frecuencia cardíaca y el pulso entre 60 a 100 latidos por minuto; la frecuencia respiratoria de 16 a 20 respiraciones por minuto; y la temperatura axilar de 37 grados centígrados. Son valores que generalmente se toman de entrada a todos los pacientes antes incluso de la anamnesis, ¿no? Cuyas alteraciones tal vez sean básicas, una bradicardia, una presión arterial elevada, pues ya solamente valorando los signos vitales ya son muy orientativos hacia alguna patología. Bueno, entonces ya hemos visto de manera general al paciente, hemos hecho la anamnesis, una exploración física ya de manera general, ¿no? Luego viene lo que es la exploración física segmentaria, o sea, ya vamos a ir viendo, ¿no?, por segmentos, ¿no?, la cabeza, el cuello, ¿no? Nos aconsejan tener una exploración descendente, desde arriba hacia abajo. Empezamos con la cabeza, el cuello, el tórax, ¿no?, el abdomen, las extremidades y así sucesivamente, ¿no? Y en cada segmento pues utilizamos lo que es la inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? Entonces ya esto ya nos sirve para tener una exploración física más detallada por regiones. Obviamente se hará más énfasis a aquella región donde presente mayor malestar el paciente. Si viene por un dolor abdominal, pues realizaremos una mejor exploración de lo que es el abdomen, ¿no? Si viene por alguna molestia respiratoria, pues en el tórax, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, entonces ya hemos hecho una anamnesis, hemos hecho una exploración física general, una exploración física segmentaria, pues ya solamente con esos datos clínicos, ¿no?, utilizando todo lo que sabemos, ya tenemos que llegar a una presunción diagnóstica, es decir, a un diagnóstico clínico que sea orientativo, ¿no?, o a un síndrome ya que nos indique qué patología puede tener el paciente, ¿no? No olvidar, es bueno tener siempre diagnósticos diferenciales, unos 2 o 3, ¿no?, aparte del diagnóstico principal que nosotros estamos suponiendo que tenga el paciente, ¿no? Una vez solamente con esta orientación diagnóstica, recién se le puede pedir a este paciente algunos exámenes complementarios, ¿no? Pueden ser analíticas, radiografías, tomografías, una endoscopía, ¿no?, biopsias, ¿no?, algunos cateterismos, unas pruebas cutáneas, ¿no? Recién con el diagnóstico clínico se puede pedir estos exámenes complementarios, no antes, no para tener que salgan los laboratorios antes y luego recién el diagnóstico, no. Ya antes de todo eso nosotros tenemos que tener, realizando una buena semiología, nuestro diagnóstico, nuestra presunción diagnóstica. Bueno, entonces este vendría a ser el primer tema de lo que es la semiología. Espero les sirva para sus